Capítulo 20. Y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegáronse los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Respondiendo entonces Jesús les dijo: Os preguntaré yo también una palabra, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí diciendo: Si dijéremos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo: Ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, y arrendóla a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Mas los labradores le hirieron, y enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a éste también, herido y afrentado, le enviaron vacío. Y volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a éste echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré mi hijo amado, quizás cuando a éste vieren tendrán respeto. Mas los labradores, viéndole, pensaron entre sí diciendo: Este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y echáronle fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y como ellos lo oyeron, dijeron: Dios nos libre. Mas él mirándolos dice: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, esta fue por cabeza de esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere, le desmenuzará. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Mas temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente. Los cuales le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y lo que es de Dios, a Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. Y llegándose unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer, y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos. Y el primero tomó mujer, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, asimismo también todos 7, y murieron sin dejar prole. Y a la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a Él. Y respondiéndole unos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho.
y no osaron más preguntarle algo. Y él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración. Estos recibirán mayor condenación. Capítulo 21. Y mirando vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas, y dijo, de verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Empero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas, os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, estábase en el monte que se llama de las Olivas. Y todo el pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el templo. Libro de Lucas capítulo 22. Y estaba cerca el día de la fiesta de los Ázimos, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue, y habló con los príncipes de los sacerdotes, y con los magistrados, de cómo se lo entregaría. Los cuales se holgaron, y concertaron de darle dinero. Y prometió, y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Y vino el día de los Ázimos, en el cual era necesario matar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo, He aquí cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no comeré más de ella, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, Tomad esto, y partidlo entre vosotros. Porque os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió, y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega, conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, empero, ¡ay de aquel hombre por el cual es entregado! Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Y hubo entre ellos una contienda, quien de ellos parecía ser el mayor. Entonces él les dijo, los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad, son llamados bienhechores. Mas vosotros, no así, antes el que es mayor entre vosotros, sea como el más mozo, y el que es príncipe, como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compre espada. Porque os digo, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de las olivas,
y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, y orad que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron, Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo, dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes, y los magistrados del templo, y los ancianos, ¿cómo al ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole trajéronle, y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él, y dijo, y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo, Mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, y tú de ellos eras. Y Pedro dijo, Hombre, no soy. Y como una hora pasada otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, Hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús, se burlaban de él hiriéndole. Y cubriéndole, herían su rostro, y preguntábanle, diciendo, Profetiza quién es el que te hirió. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y le trajeron a su concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Mas después de ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos, ¿luego tú eres Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Levántate con nosotros cada día para disfrutar del devocionario Mesa de Fe, donde te alimentarás con la palabra de Dios. Escucharás cantos espirituales y reflexiones para tu vida diaria. Acompáñanos todos los días a través del canal Devocionario Mesa de Fe en YouTube y Facebook.